Él y su amante robaron la herencia de mi familia, esperando mi muerte para vivir su sueño. Lo que no sabían es que convertí su paraíso en un infierno del que nunca podrán escapar. La venganza fue mi mejor medicina. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi abuelo solía decir que la tierra tiene memoria. Que en cada terrón de nuestro viñedo, el legado Morales, vivían las risas, los sudores y hasta las lágrimas de nuestros antepasados. Para mí, ese lugar no era solo una herencia, era el ancla de mi alma. El olor a uva madura en septiembre, el tacto áspero de las vides viejas bajo mis dedos, el silencio solemne de la bodega, todo eso era mi hogar, mi historia. Esta tierra es tu fuerza, mija, me repetía el abuelo, nunca dejes que nadie te la quite. Jamás imaginé que el ladrón dormiría a mi lado durante 10 años. Mi diagnóstico cayó como una helada fuera de temporada, una enfermedad autoinmune agresiva. De repente, mi mundo se redujo a 4 paredes, al olor estéril de las clínicas y a una fatiga tan profunda que sentía como me disolvía por dentro. Ricardo, mi esposo, se convirtió en mi sombra, o eso parecía al principio. Me llevaba en brazos a la cama, me preparaba tés con una devoción casi teatral y me susurraba al oído, saldremos de esta juntos, mi amor. Yo me encargo de todo. Y yo, en mi absoluta vulnerabilidad, le creí. Le entregué las riendas de mi vida, de las finanzas, de la gestión del viñedo. Le entregué mi fuerza, pensando que él la cuidaría por mí. Pero el tiempo, como la tierra, también tiene memoria, y pronto empezó a mostrar las grietas en su actuación. Sus suspiros se hicieron más largos, sus caricias más breves. Las excusas comenzaron a florecer como mala hierba. El ambiente del hospital me está drenando, necesito mi espacio para poder ser fuerte para ti, decía. Luego, sus ausencias se hicieron más prolongadas. La verdadera semilla de la sospecha, sin embargo, no fue algo que dijo o hizo, sino algo que oí. Fue una noche especialmente mala. El dolor era un animal royéndome por dentro y yo llevaba horas sin poder dormir. Ricardo pensaba que estaba sedada. Lo escuché en el pasillo, hablando por teléfono en un susurro. No entendí las palabras, pero escuché su risa. Era una risa genuina, ligera, llena de una alegría que no había compartido conmigo en meses, quizás años. En la oscuridad de mi cuarto, esa risa no sonó a felicidad, sonó a traición. Fue como una piedra lanzada contra el cristal de mi frágil esperanza, y aunque no lo rompió del todo, dejó una estrella de fracturas que ya nunca desaparecería. Poco después, Ricardo llegó con la solución. He contratado a una coach de vida, una sanadora espiritual. Se llama Lorena. Te ayudará a alinear tu energía para la curación. Cuando la vi por primera vez, un instinto primario se encendió en mi interior como una alarma silenciosa. Lorena era toda sonrisas dulces, ropa de lino blanco y un perfume empalagoso a sándalo y mentiras. Su primer acto al entrar en mi habitación fue sugerir, con una voz melosa, que debíamos cambiar la cama de lugar, para que la energía de la enfermedad pueda encontrar una salida. Ricardo la miró con una admiración que me revolvió el estómago. Es brillante, ¿verdad?, me dijo. Yo, fingiendo una debilidad que ya empezaba a convertirse en una máscara, asentí con una sonrisa pálida. Claro, mi amor. Lo que tú digas. Pero mientras ellos movían los muebles, yo no veía un acto de sanación. Veía a 2 extraños reorganizando el escenario de mi vida, preparándolo para mi salida. Y en silencio, juré que no les daría el gusto. La guerra, aunque silenciosa y solitaria, había comenzado. Los días que siguieron se convirtieron en un teatro del absurdo. Lorena estaba en todas partes, su voz melosa llenando cada rincón de la casa con jerga sobre vibraciones, chakras y el poder del universo. Ricardo la seguía como un perro faldero, absorbiendo cada palabra. Lorena dice que tu enfermedad es un bloqueo emocional, mi amor.
Debes perdonar para sanar, me decía con una seriedad ridícula. Yo asentía, mientras por dentro me preguntaba a quién, exactamente, se suponía que debía perdonar. El catalizador que transformó mi sospecha en una certeza de hielo llegó en la forma de un pequeño broche de oro y zafiros. Perteneció a mi abuela, una joya discreta pero de un valor sentimental incalculable. Una tarde, vi a Lorena llevándolo puesto, prendido en su blusa de lino. El aire se me escapó de los pulmones. Con una voz que me costó mantener estable, le pregunté. «Oh, ¿esto?», dijo, tocándolo con una familiaridad que me quemó por dentro. «Ricardo me lo dio. Dijo que era una cosita que tenías guardada y que a mí me daría buena energía. No te importa, ¿verdad, Isadora?». Miré a Ricardo, que se encogió de hombros. «Estabas tan enferma que ni te acordarías de eso. Es solo una cosa, mi vida. No seas tan materialista. Lorena te está ayudando a sanar». Esa noche no lloré. La humillación fue tan profunda que se solidificó en algo más duro, más frío, resolución. Esperé a que la casa quedara en silencio. Con el cuerpo tembloroso por la debilidad, pero con la mente más clara que nunca, me levanté y fui al viejo estudio de mi abuelo. Me senté frente a su laptop, una máquina vieja pero funcional. La decisión estaba tomada. Ya no era una víctima pasiva, era una investigadora. No soy una experta en tecnología, pero el dolor es un gran maestro. Pasé horas viendo tutoriales en línea. Aprendí a usar una VPN para ocultar mi rastro, creé una cuenta de correo electrónico anónima. Con esas nuevas herramientas, empecé a cavar. Mi primer objetivo, Lorena Vargas. Fue sorprendentemente fácil. Lorena era vanidosa. Tenía un blog público llamado Manifiesta tu abundancia. Fue allí donde encontré la verdadera dimensión de su crueldad. Escribía sobre cómo el universo le había regalado un nuevo capítulo en su vida, lleno de paz y prosperidad. Describía, con detalles apenas velados, mi casa. «Hoy medité en un jardín que huele a lavanda y a historia», escribió. «Mi jardín». Publicó fotos de una taza de té sobre la mesita de caoba que heredé de mi madre. «Mi taza». Era una burla, una forma de gritarle al mundo que me estaba reemplazando mientras yo agonizaba a pocos metros de distancia. Pero el golpe final vino con su apellido. Vargas. El nombre resonó en mi memoria, un eco de viejas historias contadas por mi abuelo. Una búsqueda rápida confirmó mis peores temores. Lorena era la nieta de los Vargas, la familia que había sido rival de mi abuelo durante décadas, la misma que perdió unas tierras contra él en una disputa legal limpia, pero que nunca lo perdonó. Su invasión en mi vida no era solo avaricia. Era una venganza generacional, fría y calculada. Quería despojarme no solo de mi dinero, sino de mi nombre, de mi legado. Imprimí cada publicación del blog, cada foto, cada comentario adulador de sus seguidores. Los guardé en una carpeta que etiqueté, con una calma siniestra, evidencia. La primera pieza de mi arsenal estaba lista. El tablero de juego había cambiado. Ya no se trataba de sobrevivir a mi enfermedad, se trataba de sobrevivir a ellos. Con la carpeta de evidencia bajo el brazo, supe que mi casa ya no era un hospital, sino el campo enemigo. No podía planear mi contraataque desde allí. Necesitaba un santuario, un cuartel general. Solo había una persona en el mundo en la que podía confiar ciegamente. Mi tía Elena. La llamé a la mañana siguiente, cuando Ricardo y Lorena habían salido a uno de sus paseos energéticos. Mi voz no era la de una sobrina enferma pidiendo ayuda. Era la de un soldado llamando a su general. «Tía», le dije, sin preámbulos, «necesito un cuartel general. La guerra ha comenzado». Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego su voz, firme como una roca: «Prepara una maleta pequeña. Paso por ti en 1 hora». Llegar a su casa fue como respirar por primera vez después de meses bajo el agua. La tía Elena, una mujer forjada en la sabiduría práctica y el escepticismo hacia los hombres como Ricardo, no me recibió con lástima.
Me recibió con un café cargado y una mirada decidida. Puse la carpeta sobre su mesa de cocina y ella la revisó en silencio, sus labios apretándose en una línea fina con cada página que pasaba. Cuando terminó, no dijo, te lo dije. Dijo, muy bien. Llorar no sirve de nada, mija. Piensa. ¿Qué haría tu abuelo? Y esa fue la pregunta que lo cambió todo. Mi abuelo no se habría lamentado. Habría luchado. La casa de mi tía se convirtió en nuestro centro de operaciones. Ella, con su agenda de contactos que abarcaba desde la señora del mercado hasta viejos amigos en el gobierno, se convirtió en mi jefa de inteligencia. Déjame a la víbora a mí, dijo. En menos de 2 días, usando su red de comadres, tenía un informe completo sobre Lorena Vargas, deudas de tarjetas de crédito, un rastro de relaciones fallidas con hombres mayores y adinerados, y una reputación de charlatana en los círculos donde se movía. Mientras mi tía desenterraba el pasado de Lorena, yo me concentraba en el presente. Con la ayuda de Benítez, el viejo abogado de la familia y amigo leal de mi abuelo, empecé a trazar el mapa de la devastación financiera. El señor Benítez me recibió en su despacho no como a una clienta, sino como a la nieta de su mejor amigo. Su furia era palpable, pero su consejo fue frío como el acero. Tenemos un caso, Isadora, pero para que sea indestructible, para que no puedan escabullirse, necesitamos más. No queremos solo ganar, queremos aniquilarlos. Y para eso se necesita paciencia y precisión. Me explicó la diferencia entre el fraude civil y la conspiración criminal. Me enseñó a pensar no como una esposa traicionada, sino como una fiscal. Inspirada por una de nuestras conversaciones sobre proteger los activos originales, recordé algo. Una imagen borrosa de mi abuelo, el día de mi boda, haciéndome firmar un papel importante, junto a Ricardo. Para proteger el legado, había dicho. Con mi tía, revolvimos el viejo escritorio de mi abuelo, una reliquia llena de historia. Y allí, en un sobre amarillento, estaba el acuerdo prenupcial. Un documento que estipulaba, con una claridad legal impecable, que el legado Morales y todos los bienes derivados de él eran exclusivamente míos. Ricardo había intentado anularlo años atrás, sin éxito. Lo había olvidado. Pero mi abuelo, desde la tumba, acababa de entregarme el escudo que necesitaba para la batalla que se avecinaba. La estrategia defensiva estaba consolidada con el acuerdo prenupcial, pero el señor Benítez fue claro, para asegurar una condena criminal, necesitábamos pruebas de su intención, de su dolo. Necesitábamos oírlo de sus propias bocas. La idea de las cámaras me vino en una de esas largas noches de insomnio en casa de mi tía. Si ellos habían convertido mi hogar en su escenario, yo convertiría ese escenario en su trampa. Descarté la idea de contratar a alguien. No podía arriesgarme a que un extraño se involucrara. Mi arte sería mi arma. Durante años, había practicado la cerámica como un pasatiempo, llenando mi casa con vasijas, floreros y pequeñas esculturas. Nadie las conocía mejor que yo. Pasé 2 días enteros investigando en línea, comprando las cámaras espía más pequeñas y discretas que pude encontrar, pagando con una tarjeta de prepago y enviándolas a casa de mi tía. Una tarde, le dije a Ricardo que me sentía lo suficientemente fuerte para pasar unas horas en casa, que extrañaba mi espacio. Él y Lorena me recibieron con sonrisas condescendientes, viéndome como una mascota frágil que volvía a su jaula. Mientras ellos estaban en el jardín, absorbiendo la energía del sol, yo trabajé con una rapidez y precisión febriles. Con herramientas de alfarero, ahuequé el interior de 3 de mis piezas, una maceta de cerámica rústica en la sala, un florero abstracto en el pasillo que daba a la cocina, y una pequeña escultura en la biblioteca. Integré las cámaras, invisibles al ojo no entrenado. Fue una profanación de mi propio arte, pero sentí una extraña satisfacción al convertir mi creatividad en un instrumento de justicia. Volví a casa de mi tía esa misma noche. La conexión de las cámaras a mi laptop fue sencilla. Y entonces, esperé. No tardaron en darme lo que necesitaba. Las primeras grabaciones eran nauseabundas, se burlaban de mi tos, imitaban mi caminar lento, planeaban vacaciones a Tulum con el dinero que me robaban.
Pero la conversación que selló su destino llegó una semana después. Estaban en la cocina. ¿Por qué sigues dándole esos químicos?, dijo la voz de Lorena, afilada y llena de una falsa compasión. La están debilitando, Ricardo. La están matando más rápido. Mis tés y mi terapia energética es lo que ella necesita para tener una transición pacífica. Si de verdad la amas, la ayudarías a morir en paz, no a prolongar su agonía con veneno. Hubo una pausa. Pude oír el corazón latiéndome en los oídos. Y entonces, la voz de Ricardo, resignada, cómplice: tienes razón. Es más humano así. Mañana mismo hablaré con la enfermera para que le reduzca la dosis de los medicamentos más fuertes. Le diré que es por los efectos secundarios. Me quedé helada, con la mano en la boca para ahogar un grito. Ya no era solo un robo. Estaban discutiendo activamente cómo acelerar mi muerte, disfrazándolo de cuidado y compasión. Pocos días después, la cámara capturó el golpe de gracia. La reunión con Javier, el primo de Ricardo, un agente inmobiliario de reputación dudosa. La cámara del pasillo grabó la conversación completa sobre la venta de una parte del viñedo. La del salón capturó la imagen de Javier entregándole a Ricardo un bolígrafo y un papel. Practica la firma, le dijo. Tiene que ser perfecta. Guardé los archivos de vídeo. Los subí a una nube encriptada. Hice 3 copias en discos duros. Uno para mí, uno para mi tía, uno para el señor Benítez. El archivo de su destrucción estaba completo. Ya no eran ladrones. Eran monstruos. Y yo iba a cazarlos. Con la evidencia en nuestro poder, la tentación de atacar de frente era inmensa. Quería gritarles, exponerlos, ver el pánico en sus ojos. Pero el señor Benítez me contuvo con la sabiduría de un viejo general. La paciencia, Isadora. Un león no ruge antes de saltar. Primero, aísla a la presa más débil. La presa más débil era Javier. Nuestro plan para atraparlo fue una obra de teatro en 3 actos, orquestada desde la mesa de la cocina de mi tía. El primer acto fue plantar el anzuelo. El señor Benítez usó a un viejo contacto suyo en el competitivo mundo de los bienes raíces de lujo. Le pidió que, de manera casual, dejara correr un rumor en los círculos correctos: un conglomerado vinícola europeo, poderoso y discreto, estaba buscando expandirse en México y tenía los ojos puestos en el legado Morales. La parte clave del rumor era que las negociaciones eran secretas y se estaban llevando a cabo directamente con un representante legal de la familia Morales, para evitar especuladores. Sabíamos que la avaricia de Javier sería más fuerte que su lealtad a Ricardo. Y así fue. El rumor le llegó en menos de 48 horas. La idea de un acuerdo multimillonario del que podría ser excluido lo aterrorizó. Si Ricardo e Isadora se reconciliaban y vendían por su cuenta, él no solo perdería la comisión de su pequeño fraude, sino la oportunidad de su vida. El segundo acto fue su llamada desesperada. Tal como predijo Benítez, Javier no llamó a Ricardo. Llamó directamente a la oficina del señor Benítez, creyendo que él era el representante del misterioso comprador. Licenciado Benítez, dijo con una voz que intentaba sonar profesional pero que destilaba pánico, entiendo que está manejando la venta del viñedo Morales. Creo que tengo información interna muy valiosa que podría facilitar el trato y beneficiarnos a ambos. El tercer acto fue la reunión en el despacho de Benítez. La trampa estaba lista. La oficina estaba equipada con grabación de audio y vídeo de alta calidad. Javier, sudando a pesar del aire acondicionado, entró dispuesto a traicionar a su primo para salvar su propio pellejo. Benítez jugó su papel a la perfección. Se mostró interesado, escéptico. ¿Información valiosa? ¿Qué tipo de información?, preguntó, mientras tomaba notas. Y Javier cantó. Contó todo. El plan de Ricardo desde el principio. La manipulación de Isadora. El papel central de Lorena. Los detalles de cómo pensaban falsificar mi firma. El plan para desviar los fondos a una cuenta en el extranjero.
Se incriminó a sí mismo y a sus cómplices de una manera tan completa que ni el mejor abogado del mundo podría haberlo salvado. Cuando terminó, exhausto y expectante, Benítez dejó su pluma sobre el escritorio. Su voz se volvió gélida. Gracias por su cooperación, señor Javier. No hay ningún comprador europeo. Pero su confesión completa ha sido grabada. La Fiscalía estará muy interesada en su testimonio, ya sea como testigo colaborador o como CEO conspirador. La elección es suya. La cara de Javier se descompuso, pasando del pánico a la comprensión y finalmente a la derrota absoluta. La primera pieza del dominó había caído. Mientras tanto, yo jugaba mi propio papel. Esa misma tarde, llamé a Ricardo, mi voz temblorosa y llena de lágrimas fingidas. Ricardo, mi tía es muy dura contigo. Te extraño. Me siento tan sola, tan débil, creo que necesito volver a casa. Necesito que me cuides. El anzuelo para el pez gordo estaba en el agua. Y sabía, con una certeza absoluta, que iba a morder. Ricardo mordió el anzuelo con la voracidad de un tiburón que huele sangre. Mi llamada, mi supuesta sumisión, fue la validación que su ego necesitaba. La confesión de Javier aún no había salido a la luz, y en su mente arrogante, todos los obstáculos se estaban desvaneciendo. Creyó que mi espíritu finalmente se había quebrado, que estaba lista para entregarle todo. Era el momento perfecto, según él, para dar el golpe de gracia. 2 días después, se presentó en casa de mi tía. Su actuación fue digna de un premio. Traía flores, su rostro estaba compungido con una preocupación ensayada. Me dijo que había estado pensando, que la situación era insostenible, y que había encontrado la solución definitiva para nuestra paz. De su maletín de cuero, sacó un fajo de papeles. No era un simple poder notarial. Era un documento mucho más siniestro, la creación de un fideicomiso irrevocable para el cuidado y bienestar de Isadora Morales. El lenguaje era denso y legalista, pero el propósito era transparente como el agua sucia. Si yo firmaba, le cedía a él, como fiduciario principal, y a Lorena, como fiduciaria sucesora, el control absoluto y total sobre todos mis bienes, el viñedo, las cuentas bancarias, las propiedades, todo. El documento le otorgaba el poder de vender, arrendar o administrar dichos bienes como mejor considere para el bienestar de la beneficiaria. Era una sentencia de muerte financiera, disfrazada de acto de amor. La escena fue surrealista. Se arrodilló a mi lado, en la sala de estar de mi tía, tomando mis manos entre las suyas. Sus ojos estaban húmedos, su voz era un susurro roto por la emoción fingida. Firma, mi vida, me rogó. Es el último paso. Para que ya no tengas que preocuparte por nada. Para que yo pueda dedicar cada segundo de mi existencia a cuidarte, sin las trabas de los bancos ni los papeles. Confía en mí. Es nuestro futuro. Yo lo miré, y dejé que una lágrima, una solitaria lágrima de pura y helada estrategia, rodara por mi mejilla. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, repasando el plan con el señor Benítez. Sentí el peso de la pluma que me ofrecía. Era el arma del crimen, y él me la estaba entregando voluntariamente. Respiré hondo, un suspiro tembloroso y entrecortado. Es mucho, Ricardo, susurré. Tienes razón. Estoy tan cansada de luchar. Él sonrió, una sonrisa de triunfo apenas contenida. Lo sé, mi amor. Lo sé. Lo haré, dije finalmente, y vi cómo sus hombros se relajaban por completo. Pero con una condición. Su rostro mostró un destello de cautela. ¿Qué condición? Quiero que tus padres estén aquí cuando firme, dije, mi voz apenas audible. Quiero que vean este gran acto de amor y sacrificio que haces por mí. Que sean testigos de cómo me entregas tu vida para cuidarme. Por favor, Ricardo. Significaría mucho para mí. La trampa era perfecta. Apelar a su ego, a su necesidad de ser visto como el héroe, el mártir. La idea de firmar su victoria frente a sus padres, de recibir su bendición, era demasiado tentadora para resistirla. Se puso de pie,
su rostro radiante. Por supuesto, mi vida. Claro que sí. Es una idea maravillosa. Les llamaré ahora mismo. Diles que vengan mañana. Será un día para recordar. Oh, sí, pensé mientras él salía de la habitación para hacer la llamada, marcando el número que sellaría su destino. Sería un día para recordar. Sería el día de su juicio final. Y yo sería la jueza, el jurado y la verdugo. A la mañana siguiente, la atmósfera en la sala de estar de mi tía era eléctrica, cargada con el silencio que precede a una tormenta. El escenario estaba meticulosamente preparado. Ricardo y Lorena llegaron primero, rebosantes de una alegría mal disimulada. Lorena vestía de blanco, como una especie de ángel de la muerte, y Ricardo llevaba el traje que usó en nuestra boda, una ironía tan grotesca que casi me hizo reír. Poco después llegaron sus padres, dos personas mayores, de semblante serio, claramente incómodos pero obedientes a la llamada de su hijo. Miraban a su alrededor, esperando una escena de reconciliación familiar. No tenían idea de que habían sido convocados como jurado popular en la ejecución pública de la reputación de su único hijo. Sentados en silencio en un rincón, como dos estatuas de granito, estaban la tía Elena y el señor Benítez. Junto a ellos, un hombre con un maletín que nadie reconoció, un notario público, presente para dar fe de los acontecimientos. Ricardo carraspeó, listo para comenzar su discurso. Pero me adelanté. Me puse de pie. Contra todo pronóstico, no llevaba la bata de enferma que él esperaba. Llevaba un vestido de un rojo vibrante, el color de la sangre, de la vida, de la guerra. Mi pelo, aunque corto, estaba peinado. Mi rostro, aunque pálido, estaba maquillado. Me erguí, más alta y más fuerte de lo que me habían visto en un año. El silencio en la habitación se hizo pesado. Mamá, papá, dije, dirigiéndome directamente a mis suegros con una voz clara y firme. Gracias por venir. Ricardo me ha reunido aquí para firmar este documento. Sostuve en alto el fideicomiso. Lo llama un acto de amor. Un sacrificio para cuidarme. Y antes de hacerlo, quiero que todos entiendan la verdadera profundidad de su amor. Me giré hacia una gran pantalla de televisión que había instalado en la pared. Ricardo, ¿recuerdas que en marzo me dijiste que necesitábamos recortar gastos en mis medicamentos porque las finanzas estaban ajustadas? Él asintió, confundido. Sí, claro, fue una época difícil. Curioso, dije, mientras pulsaba un botón en el control remoto. En la pantalla apareció un extracto bancario, con una transferencia resaltada. Porque este mismo extracto muestra una transferencia de 50.000 pesos ese mismo día, Servicios Integrales Vargas, la empresa fantasma de Lorena. La cara de Ricardo perdió todo el color. Lorena dio un respingo. Lorena, continué, girándome hacia ella. Tú me recomendaste encarecidamente que dejara mis químicos y me centrara en tus tés curativos para tener una transición pacífica, ¿verdad? Ella balbuceó. Yo solo quería tu bienestar. Veamos qué tan profundo era tu deseo de mi bienestar. Pulsé otro botón. La sala se llenó con el audio nítido de su conversación en la cocina, su voz sugiriendo que me dejaran morir en paz, la voz de Ricardo aceptando. La madre de Ricardo ahogó un grito y se llevó una mano al corazón. El ataque fue implacable, pieza por pieza. Proyecté las páginas de su blog, con las fotos de mi casa. Mostré el vídeo de Javier entregándole el bolígrafo para practicar mi firma. Reproduje el audio de la confesión completa de Javier en el despacho de Benítez. Con cada nueva prueba, una capa de la fachada de Ricardo se desprendía, revelando al monstruo que había debajo. Estaba acorralado, sin escapatoria, su rostro una máscara de pánico y sudor. Intentó hablar, decir que eran mentiras, un montaje. Pero entonces, su propia madre se levantó. Caminó hacia él y, con toda la fuerza de su decepción, le dio una bofetada que resonó en toda la habitación. Nos has deshonrado, gritó, con la voz rota por el llanto y la furia. Eres una vergüenza para esta familia. Ese fue el golpe final.
La condena social, frente a las personas cuya aprobación más anhelaba. En ese momento, el señor Benítez se puso de pie. Su voz era grave y solemne. El notario está aquí para dar fe de este claro intento de coacción y fraude. Y afuera, 2 agentes de la policía ministerial esperan amablemente para escoltar al señor Ricardo y a la señora Lorena a que rindan su declaración formal. Se acabó la función. La puerta se abrió, y 2 figuras uniformadas entraron en la sala. El paraíso de Ricardo y Lorena no terminó en una playa de Tulum. Terminó en la sala de estar de mi tía, bajo la mirada de desprecio de sus propios padres. El escándalo fue mayúsculo, pero la batalla legal fue sorprendentemente corta. La montaña de evidencia que habíamos acumulado era tan sólida, tan irrefutable, que el caso se resolvió en meses, no en años. Javier, enfrentado a su propia condena, se convirtió en el testigo estrella de la fiscalía. Ricardo recibió una sentencia ejemplar. El juez fue particularmente duro, no solo por el fraude masivo y la conspiración, sino por el abuso de confianza agravado por la extrema vulnerabilidad de la víctima. La grabación donde discutían la reducción de mis medicamentos fue la clave para una condena por poner en riesgo mi vida. Lorena, la gran sanadora, recibió también una condena de varios años y fue inhabilitada de por vida para ejercer cualquier actividad relacionada con la salud o el bienestar. Sus días de estafar a almas desesperadas habían terminado. Los padres de Ricardo le dieron la espalda por completo, publicando una carta en un periódico local en la que se desvinculaban de las acciones de su hijo. Fue la aniquilación total. Mientras ellos se hundían en las consecuencias de sus actos, yo empecé a emerger. Liberada del veneno diario de su presencia, de su manipulación, mi cuerpo pareció responder. La niebla de la fatiga comenzó a disiparse. Los marcadores de mi enfermedad empezaron a mejorar de una manera que los médicos calificaron de milagrosa. Pero yo sabía que no era un milagro. Era la ausencia de veneno. La paz es la mejor medicina. Regresé al viñedo, el legado Morales. Al principio, solo caminaba entre las hileras de vides, sintiendo el sol en mi piel, reconectándome con la tierra que era mi fuente de fuerza. Pero pronto, caminar no fue suficiente. Empecé a involucrarme. Me reuní con el enólogo, con los trabajadores del campo, hombres y mujeres cuyas familias habían trabajado para la mía durante generaciones. Descubrí en mí una visión para el negocio, una fuerza para tomar decisiones que nunca supe que poseía. Ya no era la soñadora artística que dejaba los números en manos de otros. Me convertí en la patrona, en la jefa, en la guardiana del legado de mi abuelo. La historia termina un año después de su sentencia. Es otoño, la época de la vendimia, mi época favorita del año. Estoy de pie en una pequeña colina, observando a los equipos de trabajo moverse con una eficiencia ruidosa y alegre entre las vides cargadas de uvas oscuras y jugosas. El aire huele a tierra húmeda y a promesa. En mi mano, sostengo una botella de vino. Es la primera cosecha bajo mi dirección completa. Una edición especial, de producción limitada. En la etiqueta, no está el escudo familiar. Hay una sola palabra, resiliencia. En la contraetiqueta, una frase que escribí yo misma, dedicado a la fuerza que se encuentra cuando nos negamos a ser destruidos. Miro el sol ponerse sobre mi viñedo, mi reino recuperado. La venganza no fue dulce, como dicen en las películas. Fue un procedimiento quirúrgico necesario. Fue el fuego controlado que tuve que iniciar para limpiar mi tierra de la plaga que la estaba matando. El verdadero triunfo no fue ver a Ricardo tras las rejas. El verdadero triunfo es este momento. Estar aquí, de pie, respirando aire limpio. Mi salud, mi paz mental, mi futuro. Mi abuelo me dijo que la tierra era mi fuerza. Se equivocó en una cosa. La tierra era el espejo. La fuerza siempre estuvo dentro de mí. Ya no soy solo la heredera del legado Morales. Ahora, yo soy el legado. Y mi cosecha apenas comienza.